la armadura de Dios y la guerra espiritual. En toda la historia de la creación ha existido un gran conflicto entre las fuerzas del bien y el mal. A lo largo de los tiempos se ha exhibido y mostrado las grandes batallas del bien contra el mal, entre lo espiritual y celestial, contra lo físico y material. En Efesios capítulo 6 versículo 12 nos ilustra el apóstol Pablo: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero a pesar de esto nos enseña y da esperanza diciéndonos que somos más que vencedores. En el siguiente texto bíblico el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 versículo 37 al 39 nos ilumina. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. El apóstol Pablo enseñó a los cristianos a librar batallas contra el pecado en ellos mismos en Romanos capítulo 6, y a librar batallas en contra del maligno. Efesios capítulo 6 versículos 10 al 18. Esto nos explica en Romanos capítulo 6 versículo del 10 al 18 que, pues, diremos, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todos, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué, pues, pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que, si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Efesios capítulo 6 versículo del 10 al 12 declara: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este pasaje nos enseña algunas verdades cruciales. 1. Solo podemos estar fuertes en el poder del Señor. 2. Es la armadura de Dios la que nos protege. 3. Nuestra batalla es contra fuerzas espirituales de maldad en el mundo. Efesios capítulo 6 versículo 13 a 18 nos da una descripción de la armadura espiritual que Dios nos da. Debemos estar firmes con 1. El cinturón de la verdad. 2. La coraza de justicia. 3. El evangelio de la paz. 4. El escudo de la fe. 5. El yelmo de la salvación. 6. La espada del Espíritu. Y 7. Orando en el Espíritu. ¿Qué es lo que estas piezas de la armadura espiritual representan para nosotros en la guerra espiritual? Debemos conocer la verdad, creerla y declararla. Debemos descansar en el hecho de que somos declarados justos por el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Debemos proclamar el Evangelio, sin importar cuánta resistencia recibamos. No debemos vacilar en nuestra fe, confiando en las promesas de Dios no importa cuán fuertemente nos ataquen. Nuestra máxima defensa es la seguridad que tenemos de nuestra salvación, una garantía que ninguna fuerza espiritual puede quitar. Nuestra arma ofensiva es la palabra de Dios, no nuestras propias opiniones y sentimientos. Y debemos orar en el poder y la voluntad del Espíritu Santo. Jesús es nuestro mejor ejemplo para resistir la tentación en la guerra espiritual. Observa cómo Jesús manejó los ataques directos de Satanás cuando fue tentado en el desierto. Mateo capítulo 4 versículo de 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Cada tentación se combatió con las palabras escrito está. La palabra del Dios vivo es el arma más poderosa contra las tentaciones del diablo. Es el poder de la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4 versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero algo muy importante que se perdió en el largo caminar de la historia de los tiempos es esta escritura en el libro de Segunda de Crónicas, para poder comprender de quién es esta guerra y contra quién luchamos. Segunda de Crónicas capítulo 20 versículo del 5 al 15 dice: entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tu Dios en los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder, que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa,
y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora, pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos, y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaziel hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: Oíd, Judá todo. Y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Solo confiando en el Creador y en el poder de su fuerza, y como dice en Zacarías capítulo 4 versículo 6, ve no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Podremos salir victoriosos en Cristo Jesús. En resumen, ¿cuáles son las claves para el éxito en la guerra espiritual? Confiamos en el poder de Dios, no en el nuestro. Nos ponemos toda la armadura de Dios. Nos basamos en el poder de la Escritura, la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Oramos en perseverancia y santidad, haciendo nuestra petición a Dios. Nos mantenemos firmes. Efesios capítulo 6 versículo 13 y 14. Nos sometemos a Dios, resistimos la obra del diablo. Santiago capítulo 4 versículo 7. Sabiendo que el Señor de los ejércitos es nuestro protector. La armadura de Dios y la guerra espiritual. En nuestra vida de fe, enfrentamos una batalla constante. No se trata de una lucha física, sino de una guerra espiritual en la que nuestras fuerzas naturales no bastan. En esta lucha, no peleamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra fuerzas espirituales que buscan desviarnos de la verdad de Dios. Por eso, en Efesios 6 versículo 11 se nos exhorta: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta armadura es el recurso que Dios nos ha dado para resistir y permanecer firmes en tiempos de prueba. La primera pieza de esta armadura es la verdad. En Efesios capítulo 6 versículo 14, se nos dice que debemos estar ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad es lo que sostiene y da firmeza a nuestra vida, y nos permite discernir entre lo que proviene de Dios y las mentiras del enemigo. Jesús declaró en Juan capítulo 17 versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Al sostenernos en la verdad de la palabra de Dios, estamos construyendo una base sólida y resistiendo los engaños que buscan apartarnos del camino de la fe. La segunda pieza es la coraza de justicia, que protege el corazón y evita que las acusaciones del enemigo nos hagan sentir indignos. En Isaías capítulo 59 versículo 17, vemos a Dios mismo vestido de justicia como de una coraza. Así como Dios se viste de justicia, nosotros también debemos buscar vivir en integridad y justicia para reflejar su carácter. La coraza de justicia protege nuestro ser interior, afirmando que nuestra rectitud proviene de Cristo. También tenemos el calzado del Evangelio de la paz. Efesios capítulo 6 versículo 15 dice que debemos estar calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Este calzado nos permite caminar con firmeza y serenidad, independientemente de las circunstancias. Nos recuerda que somos llamados a vivir en paz y a llevar el mensaje de Cristo a quienes nos rodean, siendo mensajeros de paz en un mundo lleno de conflictos. El escudo de la fe es fundamental en nuestra defensa. En Efesios capítulo 6 versículo 16, Pablo nos enseña a tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe nos permite bloquear las dudas, miedos y mentiras que el enemigo lanza en nuestra contra. Proverbios 30:5 nos recuerda que toda palabra de Dios es limpia,
Él es escudo a los que en Él esperan. Este escudo nos recuerda que, si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Romanos capítulo 8 versículo 31. El yelmo de la salvación es otra pieza fundamental, y se describe en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 8 como la esperanza de salvación. Este yelmo protege nuestra mente, manteniéndonos firmes en la seguridad de nuestra salvación y en la esperanza de que Dios nos ha dado vida eterna en Cristo. Este yelmo nos fortalece contra el desaliento y nos da confianza para seguir avanzando. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es nuestra arma ofensiva. En Hebreos capítulo 4 versículo 12, la palabra se describe como viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Con esta espada, respondemos a los ataques del enemigo y resistimos las tentaciones, no con nuestras propias palabras, sino con la poderosa verdad de Dios. Además de toda esta armadura, Efesios 6 versículo 18 nos llama a orar en todo tiempo. La oración es nuestro canal directo con Dios, quien nos da la fortaleza y la guía que necesitamos en la batalla. En Zacarías capítulo 4 versículo 6, el Señor declara: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La oración nos mantiene en comunión con el Espíritu Santo, quien nos da el poder para enfrentar cada situación. Finalmente, esta armadura no depende de nuestra propia fuerza. En Efesios capítulo 6 versículo 10, se nos anima: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No peleamos solos, contamos con el respaldo de Dios, quien destruye toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Él. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 3 al 5. Él es nuestra fortaleza, nuestro escudo y nuestro refugio en cada prueba. Conclusión. La armadura de Dios no es una simple metáfora, sino una realidad espiritual que nos equipa para vivir victoriosos. Al ceñirnos con la verdad, proteger nuestro corazón con la justicia, caminar en paz, levantar el escudo de la fe, llevar el yelmo de la salvación y empuñar la espada del Espíritu, estamos listos para resistir cualquier ataque y vivir seguros en Cristo. Esta armadura nos recuerda que, en esta lucha, nuestra victoria está asegurada porque Dios pelea por nosotros. Confiemos en su fuerza, vistámonos cada día de esta armadura y vivamos con la seguridad de que Él está con nosotros. Nos encontramos en el siguiente video, aquí en Conocimiento Eterno. Suscríbete y deja un comentario del contenido del próximo video que quieres que preparemos. Gracias.